Buenos días. Bienvenidos a esta sesión plenaria, esta primera sesión plenaria del 16º Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores de la Comunicación. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad a la Universidad de Santiago de Compostela y al comité organizador, al comité local organizador de este congreso, la oportunidad de estar aquí. En mi caso, moderando esta mesa rodeado de compañeros y de magníficos especialistas en la materia que se va a tratar. Dentro de este ámbito del periodismo y la comunicación en el entorno digital, había que iniciar esta sesión hablando de la historia, de los nuevos medios en el escenario digital. En el acto de inauguración, el presidente de la asociación, Jaume Guilamet, por darle un poco más de magnificencia y sobre todo de recorrido a esta revolución, hablaba de que casi un cuarto de siglo desde la aparición de Internet parece poco, sobre todo teniendo en cuenta que 25 años no es nada si comparamos con la historia la trayectoria de medios como la televisión, la radio y desde luego la imprenta. Pero ese cuarto de siglo, como bien decía el profesor Guilamet, ha sido un cuarto de siglo intenso, muy intenso y de profundos cambios. De profundos cambios que han afectado no solamente a la estructura en sí del periodismo, a la forma de entenderlo, aunque sigamos diciendo y explicando que el periodismo se sigue haciendo como se hacía antes, incluso de la revolución de Internet, pero llega de forma distinta, con públicos distintos y con consumos también distintos. Y en ese cuarto de siglo seguimos todavía viviendo una incertidumbre muy vinculada con el modelo de negocio actual de la prensa, en el que todavía no sabemos o no se sabe si las fórmulas, los medios, las formas de pago de rentabilizar el producto informativo realmente funcionan o hay que renovarlas constantemente. Para mí es una alegría tremenda ver cómo, bueno, a lo largo del acto de inauguración se han ido incorporando, os habéis ido incorporando, sobre todo los que estáis ahí al final, como si huyerais de las primeras filas, porque tenéis un papel fundamental que jugar en esta revolución, no en esta historia de los medios digitales, sino en el presente y en el futuro. Y más teniendo en cuenta que tanto vosotros como los que salieron de estas facultades de comunicación unos años antes, costaba entender que lo digital era el futuro, que lo digital era allí donde ibais a encontrar vuestra primera oportunidad de desempeño profesional. Y digo esto porque tan solo hace 5 años, y preguntando entre los propios estudiantes de comunicación, de periodismo, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, dónde o en qué les gustaría desempeñarse profesionalmente cuando terminaran la carrera y trabajaban como periodistas, la respuesta nunca incluía la opción digital. Prensa, radio, televisión, no siempre por ese orden, pero ante la duda y en un medio digital, eso no es periodismo. Respuesta mayoritaria. No quiero trabajar en algo pegado a un ordenador mientras los verdaderos periodistas hacen un trabajo de calle y yo simplemente me limito a copiar, traducir, trasladar algo que podría hacer cualquiera. Eso era hace 5 años. Hace 5 años en clase, no digo que hace 5 años en las redacciones, ya el periodismo era bien distinto. Pero en 5 años ha cambiado por completo la mentalidad, incluso en menos, o en más, perdón. Ha cambiado por completo hasta el punto de que yo creo que todos somos conscientes, sobre todo aquellos que estáis estudiando los estudios de comunicación, de que la primera puerta al desempeño profesional, sin duda alguna, la vais a tener, independientemente de que el medio también sea radio, televisión o prensa escrita, la vais a tener en el ámbito digital. Por eso que hoy, tras apenas 25 años de historia o de aparición de los primeros medios en el ámbito digital o exclusivamente digitales, tengamos la oportunidad de abordar en esta sesión plenaria un tema como el de historia de los nuevos medios en el escenario digital, creo que es una buena señal de la importancia que esta revolución, que estos 25 años han tenido para nosotros, para los investigadores, profesores y sobre todo para los que estáis estudiando comunicación en el ámbito en el entorno digital. En ese sentido también es para mí un placer no solo estar aquí, por vez primera en Santiago, sino estar rodeado de compañeros, como decía, y de excelentes especialistas. A mi derecha está el profesor Javier Díaz Nozzi, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. A su derecha está la profesora Ana Regina Rego, de la Universidad Federal do Piauí, de Brasil. Y a mi izquierda está el profesor Francisco Rui Cadima, de la Universidad Nova de Lisboa, de Portugal. Vamos a estructurar esta sesión con 3 intervenciones. Cada uno de ellos tendrá un tiempo prudencial para intervenir. Y si les parece, al término de las 3 intervenciones habrá un tiempo prudencial de entre 15 y 20 minutos para que los aquí presentes o los que estamos aquí en la mesa podamos plantear alguna duda, alguna pregunta o alguna cuestión a los ponentes. Y empiezo, en este caso, presentando al profesor Javier Díaz Nozzi, muy brevemente y para no tomar más tiempo a lo que seguro que van a ser unas intervenciones mucho más interesantes que mi presentación. El profesor Javier Díaz Nozzi es catedrático en la actualidad de la Universidad Pompeu Fabra.
Estudió periodismo en la Universidad del País Vasco, donde presentó su tesis doctoral en Historia bajo la supervisión del profesor Joseba Aguirre Azcuenaga sobre Historia de la prensa en euskera. También estudió Derecho, además tiene un doctorado en Derecho. Se trasladó a Barcelona en el 2008 a la universidad en la que actualmente ejerce la docencia, la Pompeu Fabra, y ha sido investigador visitante, entre otras muchas, de universidades como la Universidad de Reno, en Nevada, Estados Unidos, la Universidad de Oxford, la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Y para los que trabajamos en el ámbito de la comunicación, pues gran parte de sus obras, sobre todo, al menos por lo que a mí respecta en el ámbito digital, han sido no solo sobradamente leídas, sino muy recomendadas entre los alumnos, como por ejemplo el Manual de Redacción Ciberperiodística. Son, como decía, de sobra conocidas. Ha escrito, entre otros, El impacto de Internet de los medios de comunicación vascos, La escritura digital, hipertextos y construcción del discurso informativo en el periodismo electrónico, Periodismo y argumentación, géneros de opinión, El periodismo electrónico, información y servicios multimedia en la era del ciberespacio y la ya comentada Manual de redacción ciberperiodística, entre otros. Así que cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Me van a dejar que comience con un agradecimiento y unas disculpas. El agradecimiento, naturalmente, es perdón, por haberme invitado a venir una vez más a Santiago de Compostela, donde yo me siento como en casa, francamente. A la Asociación de Historiadores de la Comunicación, a la que pertenezco. Hice unos congresos que por circunstancias familiares no podía venir. Y quiero agradecer sobre todo a los organizadores locales, tanto al profesor Alberto Pena, que se ha ocupado de todo mi traslado y de toda la intendencia. Muchas gracias, Alberto. Y a los profesores Carlos Toural y sobre todo al profesor José López, a quien conozco hace ya, iba a decir mucho tiempo, no, unos años, y a quien desde luego no vamos a hacer responsable de nada malo que va a pasar aquí, porque no va a pasar nada malo y porque además lo vamos a hacer responsable de todo lo bueno, naturalmente, con un sentido de agradecimiento por su magnífica hospitalidad, como siempre. Las disculpas son porque no me va a poder quedar como quisiera a todo el Congreso. Hay circunstancias familiares que hacen recomendable que no me mueva mucho de Barcelona, entonces me toca volver esta tarde, pero que sepan que no he venido a escucharme a mí mismo, que me tengo muy visto. ¿De acuerdo? Empezamos ya. Cuando nos referimos a la historia de los medios de comunicación e Internet o del periodismo digital, yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en alguien así, ¿de acuerdo? Este es obvio, mírenme bien, no soy yo, ¿de acuerdo? No tengo nada que ver con esta caricatura, si es que existe, ¿de acuerdo? No por hacerme publicidad, bueno, también, pero cuando hago historia, que lo hago a tiempo parcial de vez en cuando, me dedico a varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es a editar gacetas del siglo XVII, esto es otro objeto de estudio muy diferente. Una metodología de edición de gacetas está propuesta en ese libro que ha editado la asociación, o me dedico a la historia de la prensa vasca y a veces también a la historia de la comunicación en Internet, ¿de acuerdo? Por tanto, yo no soy una especie, o no quisiera ser una especie de friki, apóstol de las bondades del mundo digital, porque tengo una cierta edad y porque me dedico también a otras cosas, ¿de acuerdo? No vengo a vender las excelencias, ni las bondades, ni la revolución de Internet, pero como Internet existe, pues obviamente es un objeto de estudio también histórico. Haga lo que haga, yo siempre prefiero comenzar haciendo una especie de análisis DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero en realidad, y sobre todo en este campo, yo prefiero quedarme con las primeras letras. La primera, la D, no de debilidades, sino de desafíos, y la O de oportunidades. Creo que esto ofrece, este objeto de estudio, el mundo digital o el documento digital, ofrece desafíos, plantea desafíos y ofrece oportunidades. Y de eso es un poco de lo que yo quiero hablar. No pueden esperar una gran intervención, esto va a ser muy modesto, no hay nada revolucionario y no va a decir nada que no se haya dicho, entre otras cosas porque esto ya se ha publicado, parte de lo que va a decir se ha publicado en la Revista Internacional de Historia de la Comunicación, una parte la aplicación de la prosopografía y de la investigación sobre carreras profesionales a la historia del periodismo y una propuesta de aplicación de la que también voy a hablar. No se han leído un libro reciente que sorprendentemente se ha convertido en un bestseller, que es El director, de David Jiménez, que es una especie de novela realista, un roman à clef, ¿no? Y en un momento dado
David Jiménez, que fue director de un año del Mundo, dice que él intentó plantear un proyecto digital y se encontró con la resistencia de una parte de la redacción del papel, ¿de acuerdo? Que yo creo que también es una cuestión que tenemos que investigar, que es la resiliencia o la resistencia de las empresas, de los directivos y en parte de los profesionales de la información. Y él dice, sobre todo la sección de política, a la que él denomina, por muy mala leche, los nobles. Dice, la frase era, tengo unas ganas que pase esta moda de Internet. Añadía un taco que no voy a reproducir porque está aquí, ¿de acuerdo? Yo diría que esto no es una moda, esto lleva, la World Wide Web lleva 25 años y esto se va a transformar, pero no se va a acabar. O sea, si estamos esperando que vuelvan los kioscos, el papel, la imprenta, la distribución física de ejemplares, etcétera, etcétera, siento decirles que esto no sé cuándo va a acabar, ni si va a acabar, ni cómo va a acabar. Pero siento decirles que Internet no se va a morir. También me alegra saber, 25 años después, yo empecé a investigar esto en 1994, era un joven profesor vasco, ahora soy un viejo profesor catalán. Cuando empecé a ver que esto podría tener algún futuro, me decidí a investigarlo, entonces pregunté a mi catedrático en aquel momento. A los catedráticos no hay que preguntar muchas cosas porque no somos de este mundo, ¿de acuerdo? Y me dijo, sí, pues investiga esto, porque ¿sabes lo que son Internet? Internet son chorradas y bases de datos. Dijo, no, hombre, bases de datos quizás, chorradas, todo chorrada, y todo tiene futuro. Bueno, pues bien, ¿de acuerdo? Y me da un poco la impresión, para acabar con este preámbulo, de que a veces pensamos que la historia del periodismo acabó con el declive de la prensa en el 92, o sea, como decía Francis Fukuyama, para el mundo, luego se ha retractado, ¿de acuerdo? Ahora habla de identidades. Bueno, no, el periodismo no ha acabado, yo creo que no va a acabar, pero se va a transformar, o se está transformando, ¿de acuerdo? Y simplemente, y sin mayor apasionamiento, es un objeto de estudio que hay que afrontar. Desde un punto de vista, digamos, conceptual o teórico, yo creo que hay un cierto predominio de la historia cultural en los estudios de comunicación y los estudios de periodismo, pero desde que yo hice mi primer doctorado en historia, yo soy muy partidario también de la historia social. Me parece que yo soy muy de izquierdas y muy comunista, bueno, pues bien, ¿de acuerdo? Yo soy de aquella generación que empezó a leer en inglés, ¿de acuerdo? Y nuestro gran ídolo historiográfico era Edward Palmer Thompson y Eric Hobsbawm. ¿De acuerdo? Sobre todo porque ellos empezaron a hablar de hacer la historia desde abajo. Es decir, hacer la historia de las instituciones, singularmente de las instituciones políticas, está bien, pero no es la única historia posible, hay otras maneras de hacer historia o de aproximarse a la historia. ¿De acuerdo? Yo que fui periodista, lo dejé en el 92, por cierto, ¿de acuerdo? Ahí se acabó la historia. Tengo cierta inclinación a tratar todo desde el punto de vista, digamos, de los profesionales más que de las instituciones, que también, ¿de acuerdo? Y, por tanto, esa identificación a veces que hacemos de historia del periodismo como historia de los medios, media history, está bien, pero hay maneras de aproximarse. Cada uno tiene la suya. Yo no digo que esta sea mejor que ninguna otra, pero esta es, no se lo voy a ocultar, mi aproximación, ¿de acuerdo? Existe, en primer lugar, siempre la cuestión, no el problema de las fuentes historiográficas aplicadas al mundo digital. Obviamente, aquí tenemos de todo. Primero, las colecciones, por ejemplo, podríamos pensar que el mundo digital ha favorecido la conservación de colecciones. No es así. Para el ejemplo que les voy a proponer, vamos a ver que dependemos de la clarividencia de una de las primeras profesionales, de Cristina Rivas, compañera mía de la Pompeu, cuyo hacer quiero reivindicar aquí, y de archive.org, básicamente. Archive.org, bueno, tiene muy buena voluntad, pero muy sistemático no es, con lo cual, si nuestro objeto de estudio son los textos entendidos lato sensu periodísticos, aquí tenemos un problema serio, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que es una cuestión que también tenemos que afrontar. Pero tenemos también otro tipo de fuentes que también plantean ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, las listas de distribución de periodistas que existían, o la literatura gris, informes, presentaciones de PowerPoint, memorándums de empresas, etcétera, y también documentos jurídico-administrativos, por ejemplo, licitaciones de contratos de instituciones para con empresas, contratos laborales o de otro tipo, convenios colectivos, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos muchas fuentes posibles a nuestro alcance. Y además tenemos la ventaja, como los
principales protagonistas están todos vivos, de poder recurrir a técnicas, por ejemplo, a entrevistas o técnicas etnográficas que nos permiten crear documentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a partir, ya digo, de entrevistas. Por tanto, tenemos la ventaja que no tenemos para otros periodos del pasado. Yo no puedo hacer entrevistas, bien que me gustaría, a periodistas del siglo XVII. Ahí dependo de fuentes indirectas, pero sí puedo hacer entrevistas a los periodistas de los diarios digitales o de los medios digitales del siglo XX-XXI. Y ahí tenemos una enorme ventaja, ¿de acuerdo? No me voy a referir, aunque probablemente sea un tema interesante y que alguien esperaba que tratase, a la preservación digital, es decir, a cómo se conserva todo esto. Porque aquí básicamente dependemos de la obsolescencia de software y hardware, que es un tema preocupante, y cuya única solución parece ser la migración de formatos. No tenemos, ¿de acuerdo? Si en el turno de preguntas, por cierto, me las pueden dirigir en portugués o en gallego si quieren, o en castellano. Estaba tentado de hablar en portugués, mas o meu portugués é moito franco, então eu preferi falar en español. Son problemas también a los que tenemos que enfrentarnos, pero diría que no son los principales problemas ni el principal punto en el que tendríamos que fijarnos. Me interesa más fijarme en los métodos de investigación, tanto en los métodos de las humanidades como en los de las ciencias sociales. Como saben, la ANECA y las anequiñas correspondientes ya nos han encasillado en las ciencias sociales, o sea, no question, somos ciencias sociales. Y, por tanto, bueno, no pasa nada. Yo no veo clara la distinción entre una disciplina y otra, singularmente en el campo de la historia. Quiero decir, a mí cualquier cosa que me ayude a resolver problemas ya me viene bien, ¿de acuerdo? Pero, sobre todo, en un objeto como este, tan contemporáneo, tan digital, yo creo que una parte de la metodología de las ciencias sociales nos puede ayudar. Por referirnos a algunas técnicas historiográficas y, por tanto, a las humanidades. No digo que esta sea la técnica a emplear, sino que es una técnica en la cual yo me familiaricé por otras razones y que veo que se puede emplear con los medios digitales, que es la prosopografía o la confección de biografías colectivas, y no solamente de directores, que también, o de propietarios de medios de comunicación, sino de profesionales. Y esto podría dar buenos resultados si lo enfocamos como una investigación de carrera, es decir, cómo se transforma el oficio de informador o de periodista con el advenimiento de la, llamémoslo así, revolución digital. También cómo esto entra a la universidad, cómo se enseña, cuáles son las características definitorias, cuál es la clase social, de dónde vienen, cuál es su formación, etcétera, etcétera. Quiero decir, a mí me parece que es una herramienta que se ha empleado relativamente poco en la historia de comunicación, se ha empleado mucho en la historia política o parlamentaria, yo en parte vengo de ahí también, y diría que se puede emplear con cierta facilidad. Otro punto de vista metodológico es la etnografía. Resulta difícil para objetos de estudio históricos aplicar la observación participante o no participante, aunque sí se pueden emplear investigaciones de este tipo hechas y publicadas, por ejemplo, en forma de tesis doctorales. En Cataluña hay varias, para algunos medios de comunicación, para la Maya.net, por ejemplo, para TV3, que se podrían emplear, es decir, se han hecho observaciones participantes. Lo que es factible hacer es entrevistas. Por ejemplo, para el objeto de estudio del que les voy a hablar, del diario de Barcelona.com, 1994-2006, todos los periodistas, todos, están vivos y coleando, trabajando, son jóvenes. Entonces es relativamente fácil hacer entrevistas. Entrevistas que nosotros enfocamos, no deja de ser una elección como otra cualquiera, no desde el punto de vista de la historia oral, sino desde el punto de vista de los métodos sociales, es decir, de las entrevistas en profundidad o entrevistas focalizadas, generalmente semiestructuradas. También porque nos permiten focalizarnos en determinados temas, estructurarlos muy bien e incluso emplear software. El software no es milagroso, simplemente cuando el volumen de entrevistas es muy grande, ayuda a sistematizar y a visualizar. Para emplear, por ejemplo, pues programario CACDAS, singularmente o en vivo o Atlas-T. Estamos ya en ello. El plural no es majestático, es una doctoranda que ahora comienza el trabajo y yo. Y también el análisis de contenido, que es una herramienta metodológica que en nuestro caso va a ser complementaria en esta triangulación metodológica y, por tanto, de orden secundario. En todo caso, planteamos hacer, en la medida en que se pueda, porque eso depende de la preservación digital de los archivos, y están como están, en un corpus-based analysis, es decir, en analizar todo un corpus entero, no en buscar ejemplos, sino en analizarlo sistemáticamente, y en buscar las singularidades del lenguaje digital, hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y la evolución a lo largo del tiempo. Para hacer eso de una forma sistemática necesitamos textos que puedan leer las máquinas.
podría pensarse que los textos digitales ya son así, pero no es cierto. Es decir, los textos digitales o los discursos digitales tienen que ser tratados también. Es decir, tenemos que intervenir generalmente a mano para marcarlos digitalmente, y esto es un proceso laborioso, no complicado, pero sí laborioso. Por tanto, tenemos que hacer un corpus muy grande basado en corpora más pequeño. La aplicación que vamos a empezar a hacer, o que hemos empezado a hacer, es el diaridebarcelona.com. Ya saben ustedes que el Diari de Barcelona, o el Diari de Barcelona, es un diario que viene de finales del siglo XVIII, ¿de acuerdo?, en papel, obviamente, y cuya trayectoria en papel acaba, yo diría que en el 92-94, momento más o menos en el que el Ayuntamiento de Barcelona, entonces gobernado por los socialistas, se hace con la cabecera, cuya titularidad todavía detenta, por cierto. Entonces, entre el 94 y el 2006, mediante licitaciones, el Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha un diario que en este caso es solamente digital y que permite, por tanto, pues experimentar con las virtualidades del lenguaje digital. Básicamente tuvo dos épocas, una primera más estática, más de páginas HTML estáticas. De aquí se conservan los 2 primeros años, porque la primera director lo guardó en CD. Para mi sorpresa, fui el primero en verlo en la Biblioteca de Cataluña. Tenía un enjambre de funciones diciendo, ahí va, uno que viene a buscar los CDs, funcionan, sí, funcionan, se pueden hacer copias, ahí va, qué cosas. También tengo que decir que venía de la sala antigua, donde vi un ejemplar de la Gaceta de Ámsterdam de 1692, intonso, me lo cortaron para mí. O sea, en 3 siglos nadie lo había visto. Bueno, esas son sorpresas que dan los archivos. Y una segunda época con otra empresa licitadora, cuyo presidente es profesor de la casa, que es decir, lo tenemos todo muy a mano, Tony Esteban. Hicieron un producto más optimizado para pantallas. En realidad lo hicieron para un aparatito que se llamaba Palm Pilot. ¿Vale? Tenemos ese aparatito, el aparatito funciona. Lo que pasa es que la conexión a Internet tiene un cable de no sé cuántos pines que ya no funciona. Entonces tenemos que buscar un adaptador para que eso se pueda ver. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer arqueología digital, pero esto no deja de ser una menor anécdota. Se conserva más la primera parte que la segunda, sorprendentemente. Para la segunda dependemos básicamente de archive.org y sus estrategias de conservación digital, digamos, erráticas. Y esto viene a cuento porque ha coincidido con que el Ayuntamiento de Barcelona ha cedido la cabecera la utilización de la cabecera, si no me equivoco, a la Universidad Pompeu Fabra, para que los estudiantes básicamente hagan un nuevo medio digital. ¿De acuerdo? Es decir, un diario más heredero del diaridebarcelona.com, ¿no?, del 4-2006, que del viejo Borussia, que también. Entonces, digamos que vive sobre mojado, y esta tesis, si finalmente en 3-4 años se materializa, va a hacer la historia de ese medio digital. A manera de resumen, ya he dicho que mi aportación va a ser muy modesta. Simplemente quería hacer una reflexión sobre las fuentes, preservación digital y uso de fuentes diversas, sobre una aproximación teórico-interpretativa que parte de la historia social de una historia desde abajo y, por tanto, atiende tanto a las instituciones como tales, por supuesto, pero también a los profesionales, incluso al consumo de medios, es decir, al contexto de consumo en este caso Barcelona posolímpica, y a una triangulación metodológica que en nuestro caso, pero no estamos vendiendo esto como nada óptimo, simplemente lo hemos diseñado así, se basa en una aproximación etnográfica, en la aplicación de técnicas de la prosopografía histórica y en el análisis de contenido y tipología textual del lenguaje digital. Y sin más, y con esta reflexión, la tecnología cambia, pero los humanos no. En el fondo, esto no deja de ser la historia de un fenómeno social, no tecnológico. La tecnología influye, pero no es determinante. Quería acabar mi intervención esperando haberme ceñido al tiempo asignado. Muchas gracias. Al profesor Díaz Nozzi, no solo te has ajustado al tiempo, sino que incluso te has sobrado. O sea que ganamos tiempo para el debate, incluso luego para el café, que seguramente apetecerá también hacer una pausa en mitad de esta sesión. A continuación intervendrá la profesora Ana Regina Rego, de la Universidad Federal do Piauí de Brasil. Ana Regina es periodista y profesora de dicha universidad, máster en Comunicación y Cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctorado en Procesos de Comunicación de la UMES, con una pasantía doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. En el año 2009
Columnista del periódico Día, se desempeñó como coordinadora del programa de posgrado en comunicación de la Universidad Federal de Piauí. Coordina el Centro de Investigación de Periodismo y Comunicación y el proyecto Memoria del Periodismo. Ha sido, hasta hace apenas unas fechas, unos meses, presidenta de ALCAR. ¿Ha sido? Presidenta de ALCAR, Asociación Brasileña de Investigadores en Historia de los Medios, con los que esta asociación de historiadores de la comunicación pues ha mantenido una fructífera colaboración, que se ha traducido en la publicación de un libro muy reciente. Y actualmente es presidenta de SOCICOM, Federación Brasileña de Asociaciones Científicas y Académicas de Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación versan sobre la historia, memoria y narrativas de comunicación y periodismo, ética, periodismo web, comunicación organizacional, marketing, gestión y política cultural. Y entre otros muchos reconocimientos ha sido galardonada con el premio Luis Beltrao de Ciencias de la Comunicación en la categoría de Grupo Innovador en el año 2014 y la categoría de Liderazgo Emergente en el 2016. Es autora también de una enorme cantidad de libros como autora y coautora, entre los que, por destacar alguno, pues podríamos citar Periodismo, Cultura y Poder, Política, Cultura y de Mercado, y Narrativas de Periodismo y Narrativas de la Historia, por citar algunos ejemplos. A continuación tiene la palabra la profesora Ana Regina Rego, cuando quieras. Sí, el tiempo. Buenos días. Bom dia. Bem, primeiro, agradecer o convite da Associação de Historiadores da Comunicação, professor John Guilherme, Alberto, Jorge. É prazer volver a este evento em Espanha. Eu creio que estou quase uma afiliada da associação. Bem, é prazer estar nesta mesa com o professor Ángel, professor Javier, que não conhecia, o professor Rui Cadima, que não conhecia. Fui ensinada por el professor Javier a fazer a apresentação em português. Eu lo haré. Tentaré falar despacito, pero esto no es mi fuerte. Entonces, se não passa e alguém não compreende, eu posso fazer a tradução simultânea, pero eu creio que necessitaré mais tempo. Então, vou fazer em português porque não he tenido tempo e não hice a tradução para o castelhano. Bem, dito isto, começo a falar em português. Esta mesa nós fomos convidados a falar sobre a história dos novos meios digitais, dos novos meios no cenário digital. Não? E eu, especialmente, escolhi um recorte sobre o jornalismo brasileiro, o periodismo brasileiro. E duas coisas me chamaram a atenção no título, não? E que vão guiar a minha apresentação. História e novos meios. Não? Então, de que história efetivamente estamos falando? Por certo ou incerto, não estamos falando da história que o Sertor nos coloca, a história enquanto um corpo morto, uma ausência entre os presentes. É uma metáfora que eu gosto muito, é uma metáfora que me encanta. Mas estamos tentando fazer a operação historiográfica que ele propõe. Falamos de um lugar social, tentamos fazer uma prática e, ao final, uma escrita. Por isso, o professor Javier desenhou muitos métodos pelos quais ele trabalha. Não? E começando com o meu lugar social, e aí não posso deixar de falar dele, que é de uma pesquisadora do campo da comunicação no Brasil, neste momento. Nós estamos vivendo uma distopia, uma distópia, e é esse exato momento que nos instiga a pensar novos caminhos para o campo da comunicação. Não só novos processos para o jornalismo, mas novos caminhos epistemológicos que possam fazer com que a gente volte a ter um contrato com os públicos de interesse, sejam acadêmicos, sejam públicos, ou seja, a própria comunidade. Não? E aí, acho que todos sabem que no Brasil a gente tem hoje uma narrativa de uma anticiência, que não é só brasileira, mas acho que alcança muitos países, não?
de uma anti-história a uma contestação do discurso histórico sobre, por exemplo, o nosso período da ditadura civil-militar. Então, o novo governo nos diz que não houve uma ditadura civil-militar no Brasil, mesmo que a gente tenha utilizado todos os métodos para construir uma história sobre este período. Há um discurso e uma narrativa que descredencia as humanidades e as ciências sociais, as aplicadas também, como campos científicos. Esse discurso vem do próprio Ministério da Educação. Desse cenário, vem a nossa preocupação dentro das universidades, sobretudo das universidades públicas, não? Das federais, em começar ou em continuar trabalhos e buscar caminhos, não sei se efetivamente métodos, mas caminhos que possamos utilizar para restabelecer esse contrato ou essa política de verdade. Porque em nosso país, e aí pensando com Foucault, em nosso país, a política de verdade está implodida. Nós não temos mais jogos de verdade, políticas de verdade. Não se há um lugar específico, não se há mais lugares de verdade a quem podemos recorrer. E nesse cenário entra o nosso jornalismo também, assim como entra a história e a própria academia. Então, eu escolhi falar um pouco sobre as crises, as impermanências no campo social e no campo jornalístico, até porque, no momento, em nosso país, essas crises e essas impermanências extrapolam a jurisdição destes campos e se estabelecem de forma reticular com os diversos cruzamentos narrativos que disputam a atenção dos públicos, tanto no mercado como nos cenários mais íntimos, através das redes sociais. Não? E, nesse mesmo caminho, nós não podemos deixar de considerar todo este contexto para poder analisar essa crise. Né? E de que crise estamos falando? O que a gente entende por crise? Não? O nosso caminho para tentar compreender a crise é primeiro entender que crise é essa, de onde vem essa crise. E aí a gente pensa, como historiador alemão, o Reinhard Koselleck, não? Que essa crise ela nasce sobretudo dessa dissociação e perda do vínculo com o passado, que por sua vez convoca distintos vínculos com o futuro. Não? É esse passado acionado e rejeitado pela crítica que projeta esse futuro, não? De completas incertezas, nesse tempo de entremeio, como diz a Hannah Arendt, em que a ruptura se estabelece. Então, essa assimetria entre a experiência, quanto menos se conhece o passado, mas as incertezas se estabelecem na expectativa, mas as incertezas se estabelecem no futuro. E é dentro desse cenário que toda uma construção comunicacional e narrativa, discursiva, se coloca dentro da sociedade brasileira através das estratégias utilizadas desde a Cambridge Analytica, e com Alexander Nix, creio que todos sabem, não? Para levar uma narrativa à população brasileira que não tem relação com o passado, um esvaziamento desse passado e uma nova construção de um presente brigando pelo futuro. Então, do ponto de vista histórico, as rupturas sempre foram pontos de interesse para uma narrativa historiográfica. Portanto, o presente histórico, sobre o qual nos debruçamos, carrega em si a potência de sua historicidade. Então, se não falamos em história, né, nessa acepção de Foucault, mas nos situamos no momento presente de sua construção, o professor falava, os dois professores já falaram, temos 25 anos de história dos novos meios, não? Ou seja, nós não estamos falando de um passado com o qual não podemos acessar. Nós estamos em interação com este passado, que, em medida, é este presente. Nós estamos construindo a história e estamos nos relacionando com a memória. Mãe e filha, Mnemosine, a mãe, a memória, e a filha Clio estão se autorrelacionando no tempo contemporâneo, em que a gente tenta também partir para a terceira questão do método Dissertor, que é fazer uma narrativa sobre estes meios e sobre todo esse cenário disruptivo que a gente conhece. Então,
No ambiente jornalístico e no ambiente comunicacional, e aí eu não vou falar muito, porque estamos no meio de pares, no meio de expertos, não? A nossa crise passa não somente por essa dissociação com o passado, mas também por uma revelação da íntima ligação da construção desse ethos jornalístico no passado moderno, que teve e tem uma íntima ligação com o mercado da informação. Tá? Essa crise passa também pelos caminhos que o jornalismo construiu para adotar a sua narrativa de uma verdade, ou seja, os métodos, os processos, né, e de uma credibilidade vendável, passa pelas práticas predatórias do próprio jornalismo, que se autolegitima muitas vezes de forma incoerente, não? E passa também pelo empoderamento social, pelas possibilidades tecnológicas e, sobretudo, pela comunicação reticular em rede, que tem abalado as estruturas tradicionais de produção e circulação de notícias, como além, em um cenário virtual, pelo nascimento de novos, e aí sempre vou estar utilizando novos entre aspas, não? Modelos de negócio que surgiram no campo da comunicação e no ambiente digital. Não? Todo esse cenário, que todos vocês conhecem mais que eu, tem provocado crises no âmbito jornalístico, e falo em crises no plural, porque são processos críticos que colocam em xeque o próprio ethos jornalístico. Colocam em xeque a objetividade, colocam em xeque a imparcialidade, não? Abalam as estruturas mais seguras do campo e questionam os valores e a importância do jornalismo em um ambiente em que a sociedade não mais se denomina como sociedade da informação, visto que a desinformação, visto que o excesso se transformou em desinformação, mas sim se denomina hoje como sociedade do controle e sociedade de uma economia da atenção. Né? E aí eu trago uma fala do professor Muniz Sodré, que há uns 5 anos atrás lançou um livrinho que chama Ciência do Comum, em que ele critica bastante a construção epistemológica do campo da comunicação a partir dos suportes midiáticos e tenta propor uma nova visão para essa construção do conhecimento no campo da comunicação, analisando a nossa sociedade em rede. E ele diz, o que muda na sociedade contemporânea é a profunda afetação da experiência atual pela acessibilidade imediata das tecnologias da comunicação, que acaba transformando a ferramenta, o dispositivo técnico, numa espécie de morada permanente da consciência. O tempo da existência se escreve na causalidade maquinal da eletrônica. Assim, a temporalidade se acelera, criando efeitos de simultaneidade e sensações do imediatismo do acontecimento. O efeito SIG, S-I-G, simultaneidade, instantaneidade e globalidade, já está definitivamente inscrito na temporalidade cotidiana, abolindo todas as instâncias espaciais pela prevalência do tempo. É o que falava o professor Javier, não voltaremos a um tempo em que não haja uma interação virtual. Não? Nesse cenário, se a gente segue com o pensamento do Sodré e do Volton, por exemplo, nós vamos perceber, pelo menos de imediato, um dos lados do processo de crítica que culmina com a crise holística que se estabelece nos meios jornalísticos no cenário digital e para além deste. Visto que os mediadores, os próprios jornalistas, para se protegerem de pressões do exterior, se autolegitimam e consideram sempre suas escolhas objetivas e justas, o que não é, mas aceito pelo contrato de leitura que havia antes, ou seja, o contrato hoje foi rompido. E esses jornalistas, nós estamos convencidos que o nosso papel é essencial, mas a sociedade, sobretudo a brasileira, não está mais convencida dessa forma. Não? Aí, portanto, surgem duas vertentes problemáticas. De um lado, a autolegitimação, que acarreta em contraefeitos epistemológicos, uma vez que o discurso produzido pela mídia sobre a mesma perturba o princípio epistemológico da não consciência, segundo o qual são inadequadas as motivações dos agentes sociais para se estabelecer o sentido de suas próprias ações, o que, por sua vez,
acarreta em um conflito no campo das representações que a comunicação constrói. Então, o meio social, imerso numa insólida continuidade, isso é uma fala do Muniz, né, entre o sujeito e o objeto, constrói uma narrativa sobre a sua própria atividade como um fundo pedagógico. Isso nos marcou e isso está em xeque. O fato é que, analisando do meu lugar as práticas e não as construções epistemológicas, como faz Sodré, nós nos deparamos com a mesma tensionalidade, uma vez que, mergulhados na onipresença da informação e das redes, na qual cada cidadão, é potencialmente capaz de se exprimir, os públicos não se deixam aprisionar facilmente, né? Aqui, o conhecimento e o consumo manifestadamente se confundem, estreitando o espaço para a emergência de um campo autônomo do saber comunicacional, que deveria funcionar como um tipo de mediação crítica entre atores sociais afetados por essa dimensão técnico-mercadológica. Por outro lado, a sociedade da desinformação, nós temos uma economia da desinformação muito grande, nós temos um e-commerce da desinformação funcionando e funcionou a todo vapor no Brasil, sobretudo nos últimos 4 anos. Não? Então, essa economia, essa sociedade da desinformação, ao lado das estratégias de um mercado que disputa nossa atenção o tempo todo, nos leva, em diversas vertentes, a uma impotência do agir comunicativo. E aí, pensando o conceito de potência e impotência no sentido do Agamben, para cada potência guarda em si a mesma potencialidade de uma impotência. Há uma antítese nesse processo, né? De um agir comunicativo, e aí no sentido habermasiano, né? O que, por sua vez, converge para pontos complicados em que uma disfunção cognitiva se estabelece, rompendo os contratos de leitura anteriormente vigente entre os meios jornalísticos e a sociedade. O que eu estou tentando dizer é: a sociedade não mais crê no periodismo com um contrato anteriormente forjado no regime de historicidade da modernidade. A sociedade prefere, muitas vezes, acreditar somente, mesmo que isso implique em uma disfunção cognitiva, em matérias jornalísticas, porque não são, ou seja, são informações falsas, e aí não uso o termo fake news, mas são informações falsas que vêm, por exemplo, através do WhatsApp, mas que usam ferramentas do jornalismo, forjam fontes, forjam. E aí as pessoas acreditam, por exemplo, no Brasil, não sei se ouviram falar aqui, mas no kit gay, que foi uma informação falsa difundida pelo nosso atual pessoa que representa o país, o senhor Jair Bolsonaro. Não? Que depois, se alguém quiser saber o que é mais sobre o kit gay, qualquer um dos brasileiros que está aqui poderá explicar muito bem. Não? Então, quando se estabelece essa impotência do agir comunicativo, o desentendimento político, que desde Aristóteles, e pegando por último o próprio Rancière, né, se estabelece. O desentendimento político, a divisão das partes, passa antes por uma potência ou por uma impotência do agir comunicativo. E nessa economia da atenção, e aí trago uma falinha rápida do Herbert Simon, em um mundo rico de informações, a riqueza de informações significa a escassez de algo mais, a escassez do que quer que seja que a informação consome. E o que ela consome é óbvio, é a atenção dos seus recipientes. Assim, a riqueza da informação cria uma pobreza de atenção e a necessidade de alocar a atenção eficientemente entre uma superabundância de fontes de informação que se pode consumir. Né? Então, essa impotência do agir comunicativo, e esse agir comunicativo que deveria gerar racionalidade, aí pensando com Habermas, criticidade e razoabilidade, ela está pensando como impotência, em completa gerenciamento dos processos comunicacionais e periodistas no momento. Degenera-se a capacidade para o diálogo. E se pensarmos no momento, as bolhas se estabelecem intencionalmente pelas estratégias comunicacionais. Não? Então, no jornalismo, é interessante acompanhar, não, esse processo de implosão de valores
e de suas construções basilares e constituídas nesse regime de historicidade da modernidade, da qual eu falava, cujos pilares estão sofrendo embates e críticas diárias, desde a constituição epistemológica, por exemplo, das ciências, e aí vem a pergunta do próprio Gadamer em Verdade e Método. Será que a verdade efetivamente necessita de um método? E a sociedade hoje nos contesta isso. O fato é que esse ethos, constituído nesse ambiente moderno, sobretudo como uma prática social mercadológica e vendável, por sua proximidade com a factualidade, através de métodos criados para manter essa proximidade visível aos olhos do público, tem sido contestado e apropriado pelo mainstream político de vários países, mas também pela sociedade. E pelo mercado da desinformação, que, empoderados, produzem conteúdos sem ter a factualidade ou a proximidade com a verdade como preocupação. E aí o preocupante não é que o mercado da desinformação produza isso, ou seja, produza um falso periodismo distante do fato, mas sim que a sociedade creia nisso, que a sociedade deseja acreditar nisso, que a sociedade se deixe levar pelo processo emocional e conteste os fatos que aí estão. E aceite os fatos, ou o que foi colocado como fato, pensando com Trump nas verdades alternativas, ou naquilo que ele denomina de hipérbole verdadeira. O que vale não é o fato, o que vale é a capacidade da narrativa de criar ondas e ondas de credibilidade. Então, a credibilidade de um jornalismo que se constituiu mercadologicamente como lugar de fala respeitável está sendo contestada em novos métodos, ou a prática de tornar métodos antigos visíveis estão sendo testados através, por exemplo, das agências de checagem, mas que, a meu ver, não são suficientes para que estabeleçamos um novo pacto social em torno da verdade na sociedade contemporânea, sobretudo se estamos situados no campo do jornalismo. Velhos meios em novos suportes, né? Velhos meios em novos suportes, tentando trabalhar essas velhas práticas e novas práticas, tentando fazê-las conviver em uma sociedade que não mais faz parte desse contrato estabelecido. As rupturas estão visíveis, a estrutura está exposta, quais caminhos há para seguir? E aí, nesse processo, mesmo com tudo isso, mesmo com toda uma sociedade da desinformação que corre pelas infovias, no Brasil a gente continua com uma grande concentração de empresas de comunicação. Uma pesquisa do Media Ownership Monitor, do monitor dos donos da mídia, nos diz que aquilo que a gente já sabe, que os 50 maiores veículos de comunicação do Brasil, considerando a audiência como o principal parâmetro, são controlados por apenas 26 grupos. Esse não é o maior problema. Pense que o Brasil tem tem 6 mil cidades aproximadamente, é um país de 240 milhões de habitantes. Temos um canal de TV que chega a todos os lares brasileiros, portanto, tem o domínio da produção de conteúdo, da informação e da distribuição. Isso é único no mundo democrático. Mas esses 26 grupos que controlam 50 maiores veículos estão ligados a apenas 5 famílias. Somente 5 famílias controlam a produção de conteúdo qualificada, entre aspas, no Brasil. Mas há esperanças, há uma esperança no horizonte de expectativa, utilizando aí a metáfora do Kozelik. Desde 2014 tem surgido no Brasil, talvez um pouco antes, um outro tipo de periodismo, um outro tipo de construção de informação como prática social. De um lado, o que a gente está denominando de mídia-ativismo, e, de outro lado, um jornalismo que tenta se qualificar, tenta manter algumas características do ethos jornalístico moderno, mas tenta se qualificar ainda mais, levando para a sociedade uma informação já trabalhada. Então, é um jornalismo mais explicativo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Vou passar isto. Eu creio que é melhor entrar direto aqui. Alguns
alguns desses. Esse aqui é o Mídia Ninja. Não? Esses sites, Mídia Ninja, Jornalistas Livres e, por último, o Nexo Jornal, nascem na esteira de práticas de jornalismo cidadão ou web jornalismo cidadão de uma década atrás. Me lembro que, em 2003, eu fazia uma fala sobre isso na Universidade do Porto. Não? Falava sobre Indimídia, Centro de Mídia Independente Brasil, etc. Não? Mas, diferentemente do jornalismo cidadão ou do web jornalismo, o Mídia Ninja se define de uma forma bem clara. E aí, a Mídia Ninja é jornalismo? Sim. O jornalismo é uma das ferramentas e linguagens que utilizamos para levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não têm visibilidade nos meios de comunicação. A Mídia Ninja é imparcial? Não. Então, é preciso um método para a verdade, e aí voltamos a Gadamer. Será que os métodos que construímos, o que forjamos no regime de historicidade da modernidade, dão conta do que estamos vivendo? Para a Mídia Ninja, enquanto jornalismo, não. Nós defendemos abertamente a parcialidade enquanto um princípio de nosso trabalho. Como isso se dá, por exemplo, no ambiente historiográfico? Não? Então, eles defendem por acreditar que nenhuma construção humana é capaz de ser imparcial, já que resulta da soma e do acúmulo de todas as experiências anteriores e de nossas visões de mundo. Aí há duas contestações do ethos jornalístico moderno. Objetividade? Não, nós somos subjetivos. E quando estamos praticando jornalismo, como pensa o Mídia Ninja, não estamos sendo objetivos e não estamos sendo imparciais. Os jornalistas livres pensam mais ou menos, e aí tem muitos no Brasil, mas os jornalistas livres quem somos? Somos uma rede, né, de coletivos. Somos uma rede de coletivos originada na diversidade. Existimos em contraponto à falsa unidade do pensamento e ação do jornalismo praticado pela mídia tradicional. Centralizada e centralizadora, pensamos com nossas próprias cabeças, cada um de nós com a própria cabeça. Os valores que nos unem não são o amor apaixonado pela democracia, o amor apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos humanos. Né? Uma coisa comum em todos esses sites, tem um que eu não coloquei aqui, que é o... Cadê? Que é o Intervozes, é o trabalho pela democratização da comunicação. Não? É o trabalho pela democratização da comunicação. O Intervozes é um coletivo de comunicação que procura levar conteúdo de comunicação e política, conteúdo de políticas públicas do Brasil de forma bem mais trabalhada. Então, o Intervozes trabalha em parceria com o Monitor Mundial de Donos da Mídia. O Intervozes faz pesquisas o tempo todo e tem várias áreas de atuação, projetos de telecomunicações, radiodifusão, direitos humanos, comunicação pública e popular. Mas trabalha com cultura, trabalha com uma série de coisas e tudo aquilo que está acontecendo no cenário nacional e mundial passa por esse processo. E o Nexo Jornal é o que mais se assemelha a um jornalismo desse ethos que está em processo de crítica e de crise e trabalha aí um jornalismo mais explicativo. Então, o nosso presidente vai na ONU e fala besteira, como aconteceu esta semana, né, e nos faz passar todos os dias uma grande vergonha. Então, eles vêm e aí eles trazem 4 analistas para analisar sobre diversos pontos esse jornalismo. Então, eu termino como comecei, com o Koselleck, para quem todo processo de crítica e crise, embora se estabeleça em longos períodos e provoque grandes rupturas,
podem nos trazer avanços. Então, que expectativas temos para o jornalismo no ambiente e no cenário digital? E que processos poderemos utilizar, processos metodológicos e práticas sociais, poderemos utilizar para construir uma historiografia sobre o nosso campo, que não seja facilmente contestada? É isso e muito obrigada. Muchísimas gracias a la profesora Ana Regina Rego por abrir el debate también sobre el tema de la desinformación y la situación que están viviendo los medios de comunicación también en Brasil. Y a continuación, bueno, agradezco de hecho al profesor Díaz Nozzi el habernos brindado la posibilidad del cambio para no forzar demasiado el cable del ordenador y que el profesor Francisco Ruiz Cadima pueda utilizar tranquilamente y sin sobresaltos el equipo informático. A continuación, intervendrá el profesor Francisco Ruiz Cadima de la Universidad de Nova de Lisboa. El profesor titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nova de Lisboa. Miembro del Consejo Científico de dicha universidad, vicepresidente del Centro de Investigación de Medios y Periodismo desde el 2012. Es coordinador también del máster en dicha universidad de Máster de Nuevos Medios y Prácticas Web. Y presidente de la Comisión Científica y coordinador de dicha comisión. Representante también de Portugal en el Consejo Intergubernamental de la UNESCO y director desde el 99 al 2004 de Overcon, Observatorio de Comunicación. Tiene también una larguísima trayectoria en el ámbito de la investigación. Ha sido director de numerosas revistas científicas en el sector de la comunicación, en el propio observatorio, en la revista de Comunicación, Idiomas y Tendencias 21, y miembro de numerosos equipos de trabajo de comisiones nacionales e internacionales. En cuanto a las obras, también tiene una larguísima trayectoria de publicaciones, tanto en el ámbito de la historia como en el ámbito de la historia de los medios, especialmente en el ámbito digital, como por ejemplo es el caso de Historia, Medios y Poder, Televisión, Cultura Digital y Participativa, Crisis y Crítica del Sistema de Medios, el caso portugués, o la crisis audiovisual europea, 20 años de política europea en análisis, por citar algunos ejemplos. Para mí también es un placer poder estar y compartir en esta mesa con el profesor Francisco Ruiz Cadima, cuando quiera. Buenos días, muchas gracias. Quería agradecer. Eu vou falar a língua da fronteira, não é? A língua, ao mesmo tempo, falando galego, português e castelhano, enfim, porque se hablo português é muito difícil de me captar. Então vou falando a língua da fronteira, umas vezes mais castelhano, outras vezes mais português. Me desculpem, pero penso que é o melhor. Entonces, esta é uma análise do website da televisão pública de Portugal. É uma análise que intenta ver os últimos 20 anos, desde o princípio mesmo, sendo que há muitas coisas que não estão já disponíveis. Há, digamos que, muito se ha perdido já em la rede, em la internet. Então, aqui, perante os historiadores de Portugal e de Espanha, a primeira coisa que se coloca é defender o arquivo de internet, defender a possibilidade de trabalho sobre a internet. Então, há muito a fazer nesse domínio para recuperar já não será possível de muitas das versões de los websites em geral, pero construir uma política de arquivo para a internet, isso é o fundamental. Aqui vão haver pequeno vídeo de 3 minutos que faz uma síntese de los 20 anos del website.
Os 20 anos do site da RTP são aqui analisados através de 4 eixos fundamentais do online: usabilidade, acessibilidade, diversidade e arquivabilidade. Evidencia-se ainda a importância dos mídia e do jornalismo no contexto da atual crise da experiência democrática. A RTP foi o primeiro mídia em Portugal a registrar o seu domínio em 93, mas só em 98 inaugurou a sua página na internet. Em 20 anos, a RTP gerou mais de 1 milhão de páginas web distintas. Nos primeiros anos, predominou o modelo em painel, baseado na lógica da imprensa. Páginas verticais, grandes barras scroll, experimentalismo, instabilidade estético-visual e baixo nível de aproveitamento das potencialidades da internet. Em direto, só a RTPN. Havia subutilização da área de entretenimento e do vídeo, falta de interatividade entre jornalistas e leitores e reduzida disponibilidade de arquivo em consulta aberta. A inovação veio com o portal WAP para o mobile, o acesso às redes sociais e o RTP Play. A partir daí, menus de navegação mais intuitivos e funcionais, layout mais visual, separação mais clara de conteúdos, menu com rodapé, design responsivo, aplicações web e foco na experiência do utilizador. Ainda em 2012, o site da RTP não atingia pontuação aceitável na grelha Chute-Zamit, 58 em 100 pontos, e negativo ainda as dificuldades de utilização do vídeo por pessoas com deficiência, links não encontrados, vídeos que não funcionam, motores de busca bastante fracos. Positivo, a RTP foi o primeiro operador a usar os símbolos de acessibilidade, introduziu a legendagem, língua gestual, audiodescrição, reforçou a missão de serviço público em áreas de responsabilidade social. Mas o site necessita de contínua melhoria e aperfeiçoamento da sua usabilidade para a adoção das boas práticas definidas pelo Access Monitor da FCT. Segundo o estudo da iVinTV, os conteúdos de diversidade são consideravelmente baixos. Contabilizam-se poucas publicações, apenas nos programas A Praça e Agora Nós, no seu Facebook, na plataforma Paxvoice do Prós e Contras e pouco mais. Muito a fazer neste domínio. Não basta arquivar o conteúdo dos programas, que a RTP tem aliás feito bem. O arquivo do online está descontrolado. Está a perder-se um valioso património. É necessária uma cultura de preservação digital assertiva, estritamente do online. O que esteve no website pode estar perdido para sempre. O que ainda nele se encontra pode estar prestes a perder-se. Arquivabilidade, arquivo.pt, verificabilidade, fact-checking, proporcionalidade, public value tests, são os novos grandes desafios presentes e futuros para o site da RTP nesta sua entrada na idade adulta. Muito bem. Portanto, esta é uma pequena síntese que concentra en los principales mecanismos de análisis. Entonces, digamos que la cuestión de la accesibilidad, la usabilidad, la diversidad y también la cuestión del archivo. Ok, gracias. Bom, en algunos slides les voy a explicar entonces un poco mejor esta evolución de 20 años. Aquí tenemos un alerta de un teórico de Internet también sobre el problema de a potential new dark age. Portanto, uma idade de las trevas, uma idade, digamos, de pérdida de contenidos que estamos vivendo também e que importa alterar. Essa é uma das coisas fundamentais. Esta análise está baseada fundamentalmente em dois grandes estudos, el iVinTV, como se ha dicho, y también el MPM.
que é o Media Pluralism Monitor, é grande estudo europeu onde participa a Espanha também. Nosotros somos el equipo de Portugal. Entonces hay un cruzamiento de cuestiones entre los dos estudios en el análisis del website de la televisión pública. El registro del site de la televisión pública ha sido hecho en 93, pero las primeras versiones que nosotros podemos verificar en lo arquivo.pt, en rtp.pt, porque arquivo.pt es una especie de Internet Archive. Hay el grande repositorio de Internet americano, Internet Archive. En Portugal hay un arquivo.pt. No sé si en España hay también una estructura de archivo de la web. Entonces, las múltiples versiones, que son cerca de 3.500 versiones del principal URL de RTP, se encontran en arquivo.pt, sobre todo, y también otras tantas de la parte de la radio pública, pero hay muchas más versiones de las diferentes web pages. Como he dicho, hay cerca de 1 millón de nuances, de diferencias, de versiones también. Los indicadores de base son usabilidad, accesibilidad, diversidad y arquivabilidad. Pero hay otros problemas que analizamos también. Digamos que para organizarmos la evolución del website durante los 20 años, podemos hacerlo en 4 grandes periodos. 95-98, la implementación, el modelo llamado shovelware, porque es una réplica, digamos, una especie de reproducción de los jornales, de la prensa. Después, un periodo muy corto, que es la procura de la expansión, pero la expansión, como también saben, ha terminado con la crisis .com de 99-2000. Entonces, han sido hechos grandes investimentos, inversiones en Portugal en algunas plataformas digitales, por ejemplo, la plataforma digital del grupo Impresa, que es probablemente el principal grupo portugués privado, con Media Capital también, los dos mayores. Y en esa altura, en final del siglo, Impresa ha invertido muchos millones en una plataforma llamada directo.co.pt. Si nosotros intentamos ver las diferentes versiones del directo.co.pt, es prácticamente imposible recuperar las múltiples versiones, han desaparecido. Entonces, la mayor inversión en digital en lo final del ciclo, en ese momento ha desaparecido de la web. No es posible hacer la historia. Después, 2001-10, un momento de depresión por causa de la crisis, de reorientación y de crecimiento. Entonces, de 2010 para acá, el relanzamiento y la consolidación. Digamos que estamos llegando a una
edad adulta. También han sido analizados algunos otros parámetros, la cuestión de la privacidad. Hay una política de privacidad, como todos sabemos, y también problemas de interactividad. Es un problema grande, nomeadamente en términos de periodismo. Los periodistas continúan no haciendo grande interactividad con los lectores y con los públicos, una especie de corporativismo cerrado sobre sí mismo. Es un problema de 20, 30 años. Y también cuestiones de proporcionalidad y verificabilidad, fact-checking. Entonces, la necesidad también del modelo de preservación del archivo y, en fin, en términos de objetivos, también preparar una metodología de análisis para la investigación. Después, hay outros parâmetros ainda que podem ser utilizados, que são os parâmetros das guidelines, de international guidelines, das guidelines internacionais, das Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. Eles hablan del carácter perceptível, el carácter operável, compreensível e a robustez. São parâmetros a ter em conta para uma análise dos websites. E nós sugerimos também claramente a questão do arquivo, como eu disse, o fact-checking e também, obviamente, a interatividade, uma maior interatividade nomeadamente entre os jornalistas, porque a interatividade de los programas de fluxo, programas diários de televisão, há muita interatividade pelas redes sociais. Pero em periodismo continua a haver um problema. E a questão de los value tests, saber se o dinheiro público está sendo bem utilizado para as obrigações, digamos, democráticas, culturais, etc., do serviço público, como exige a diretiva europeia. Aqui, alguns dados sobre a dificuldade dos websites das televisões portuguesas, RTP pública, SIC e TVI privadas. Estão vendo aqui, em uma escala máxima de 10, que os websites nunca atingem 7 pontos. Solamente aqui SIC ha atingido 7 pontos, que quer dizer, muito boas práticas. 7, 8 pontos. 9 e 10 pontos práticas de excelência, pero em geral são práticas regulares, 3, 4, ou buenas práticas, digamos, 5, pero no máximo de 10. Esto se pode fazer todos os dias em lo Access Monitor. Hay aquí el índice Access Monitor disponible en la web portuguesa. También pueden hacerlo con websites españoles, por ejemplo. Es elpaís.com y ver cuál es el índice del Access Monitor en términos de las Web Content Guidelines. Algunos resultados, entonces, reforçar as questões de cidadania no domínio web e satisfazer as necessidades democráticas, sociais e culturais da sociedade, tal como define a diretiva comunitária
audiovisual. También la cuestión de la cultura portuguesa, que está muy poco presente en la web, y la programación cultural, ficción, documentarios, todo eso, y los contenidos de origen europea que están siempre muy marginalizados. La Europa no está presente ni en los medios públicos, nosotros no conocemos el cine español, vosotros no conhecem el cine português e por aí fora. Somos 28 estados de costas voltadas uns para os outros. Enfim, a questão da originalidade, digamos que intentamos fazer aqui alguma pesquisa original, deixar modelo de referência para outras pesquisas e investigações, y también trabajar mucho en la cuestión de la política del archivo. Algún impacto social también en términos de lo que puede suceder en análisis de las prácticas de user experience y user interface, siempre pensando que la televisión pública y su contenido online debe ser un regulador del sistema online de comunicación e información, tiene dinero público para lo hacer, y también, digamos, mejorar las prácticas jornalísticas, por ejemplo, periodísticas. Entonces, la necesidad de los public value tests, de las políticas de archivabilidad o de archivo, y otros impactos científicos también en los estudios de media. En fin, para terminar, yo diría que esta necesidad de preservación de la información en la web es decisiva, es muy importante para nosotros, historiadores, sobre todo, para los historiadores, sobre todo, para evitar esa edad de las trevas, digamos. Esto porque a partir del momento en que un contenido deja de estar disponible públicamente en la web, torna-se impossível arquivá-lo. Es necesario haber una ligación cuando se altera una versión de un website. Si no hay una preocupación por el registro, él se va a perder. Entonces, el más urgente es mismo tratar del problema de la política del archivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Francisco Ruiz Cadima. Gracias a los tres ponentes, no solo por compartir con nosotros el excelente trabajo que han realizado y el hecho de haberlo sintetizado también, sino también haberse ajustado también al tiempo que inicialmente habíamos comentado. A pesar de ello, y puesto que hemos empezado un poquito tarde, vamos con un poco de retraso sobre el horario previsto. Creo que está esperando un café a modo de pausa y fuera. Así que vamos a reducir considerablemente el tiempo de preguntas, si las hubiera, en 5 o 10 minutos, y así hacemos ya esta primera pausa, interrupción a las 12 en punto. ¿Alguna pregunta? Creo que hay más apetencia por el café, ¿no? Perdón. Ah, sí, allí. Hola. ¿Cuáles serían las estrategias o los sistemas para recuperar o resguardar estos archivos digitales de los diarios, digamos, para poder estudiarlos más adelante? No hay cualquier posibilidad. Como he dicho, yo intenté trabajar sobre la plataforma digital del Grupo Empresa en los años 97, 98, 99, y no se encuentra prácticamente nadie online. La única posibilidad aquí es saber si el Grupo Empresa ha, digamos,
tienen alguna información en sus servidores, en sus computadores, etc., que pueda ser analizado a partir de ahí, pero a partir del arquivo.pt, a partir de Internet Archive, no se encuentra nada. Perdón. Quería abundar, perdón, un segundo. Si en el caso del Diario de Barcelona se dispone de una colección completa, de dos en realidad, aunque son copias una de otra, en CD. El problema es que los ordenadores empiezan a no tener lector de CD y que es un sistema que se va a quedar obsoleto. Y además que hay una serie de archivos, por ejemplo, Real Player, cuyo reproductor todavía se encuentra y se pueden hacer conversiones, pero va a dejar de poderse hacer, ¿de acuerdo? Dependemos del Internet Archive, y entonces hacer un análisis corpus-based es imposible porque no estamos hablando de muestras, estamos hablando de catas, que es diferente. En el caso de algunos medios que no son públicos, el Diario de Barcelona era de titularidad pública, pero lo hacían empresas licitadas, por tanto el ayuntamiento no conserva copias, ¿de acuerdo? Hay que recurrir a las empresas siguen vivas todavía, una de ellas es Lavinia. Entonces Lavinia me dijo, claro, la preservación digital dependía del CMS, es decir, los medios digitales tienen un gestor de contenidos, un CMS. Puede dar dos sistemas, uno, lo haces tú o va contra servidor. En muchos medios el servidor no era propio, era ajeno, era un servidor que se contrataba. Cuando el contrato expira, el servidor cae, ¿de acuerdo? Y el CMS, que es una licencia, cae también y lo destruye. Es decir, si vas a buscar el CMS, olvídate, no está. La manera más lógica de conservar todo aquello, si las empresas quisieran, es a través del CMS, es decir, que el CMS tuviese una virtualidad que periódicamente guardase todo y lo ordenase. Porque otro problema es que los archivos están, las páginas HTML están separadas. Y a veces los enlaces no funcionan, es decir, que había que restablecer a mano todos los enlaces, ¿de acuerdo? Pero eso, repito, es una parte del problema, porque eso te asegura la posibilidad de hacer análisis de contenido, pero hay otra parte, que es la historia del propio medio o de los periodistas que trabajan allí, que depende de otro tipo de fuentes, estas sí más accesibles si la empresa da acceso. En el caso, por ejemplo, de Lavinia, a mí me dio todo, me dio memorándums, notas manuscritas, presentaciones de PowerPoint, prototipos, me lo dio todo. Lo digitalicé y lo tengo todo. En el caso de estas empresas no te dan acceso, es decir, eso puede existir, esa documentación, pero puede que no te den acceso. En el caso de los medios públicos deberían darte acceso, pero dudo mucho, bueno, dudo mucho no, seguro que no, no ha habido una estrategia de preservación digital. En el caso, por ejemplo, de los medios catalanes, La Vanguardia hace tiempo que me confesaron que no había nada, o sea, se ha perdido todo, básicamente. VilaWeb, por ejemplo, que empezó, tienen a Vicent Partal, una tesis que yo dirigí sobre VilaWeb, se preguntó, porque VilaWeb empezó como la infopista y antes en el Temps, que es una revista valenciana. El Temps se colocó en una BBS, ni siquiera en la World Wide Web. Y le preguntamos a Vicent Partal, se puede preguntar mañana, ¿lo tienes? Y dijo, pues igual sí, pero primero estará en un zip, que es un formato que no hay quien lo lea. Dice, además ha habido muchos traslados físicos y ya saben, 2 traslados equivalen a un incendio. Se han perdido cosas, inevitablemente. Inevitablemente, con eso tenemos que contar. La Biblioteca Nacional de Cataluña tiene una estrategia de preservación digital, es decir, no preservar ellos, que es imposible, sino decirle a las empresas cómo tendrían que hacerlo para que en el caso de desaparición ese material esté. Y yo creo que el ejemplo o el país más claro que tiene una estrategia de preservación digital, también porque es un país pequeño, es Dinamarca, la Biblioteca Nacional danesa. Gracias. Había una pregunta primero aquí y luego allí al final. Sí, pero no hace falta, estamos... Puede quería preguntarle a Francisco Ruiz, porque planteó un problema de interactividad que me parece bastante grave, que bastante serio y oportuno, ¿no? Porque no solo se da en Portugal, también en España hay, digamos, luego se mueve el tema de interactividad de protectores. No la practican todos los medios a medida que deberán, o por lo menos las posibilidades técnicas que hay para que se sexa, ¿no? Entonces, usted atribuía en parte a una actitud de corporativismo. Quería saber qué porcentaje son las empresas realmente las que bloquean esa interactividad, porque entiendo que no serán solo los jornalistas, ¿no? O es que los jornalistas están implicados los intereses empresariales a tal punto de no reclamar más interactividad. No, yo utilicé el termo de corporativismo, pero en fin, no es correcto, porque yo quería decir que, digamos que
provavelmente não há tempo para o periodista colocar digamos, em sua prática regular a interatividade com seus leitores. O que eu penso, por exemplo, em um sistema ideal, que quando se parte para um trabalho, que seria interessante discutir a preparação do trabalho com a comunidade de leitores, por exemplo, desse mesmo jornalista ou desse diário, em uma, digamos, comunidade hipoteticamente fechada, não completamente aberta, porque há problemas também de concorrência com outros jornalistas, com outras possibilidades de la mesma reportagem, etc. Pero em los anos 90 se dizia que a interatividade iria mudar o periodismo e que a interatividade seria digamos, despolitadora, que se despolitava. Pero en la realidad son muy pocos los experimentos, los ensayos, las realidades que utilizan a fondo la interactividad entre jornalistas y comunidad de lectores. Yo pienso que es un problema de tiempo, es un problema por veces de concurrencia, pero muchas veces también de um certo autismo, um certo fechar-se sobre si próprio de los jornalistas. Então é nesse sentido que eu falo pouco de corporativismo de uma comunidade que dificilmente se está abrindo ao exterior. Aí não é uma atitude de medo, de defensa de interesses corporativos. Sim, não tem a ver com a empresa em concreto. Hay 2 turnos de palabra solicitados y terminamos con ellos. Tá, para a professora Ana Regina, em brasileiro, eu queria fazer a seguinte pergunta. A senhora separa claramente, quando fala de horizonte ou perspectivas melhores, aponta para as mídias alternativas, mídia ninja, jornalistas livres. Da mídia tradicional, Globo, Band, etc., não há que se esperar nada? E se esse é o pensamento, qual é o futuro dessas mídias tradicionais? Será que, felizmente, a população poderá ficar livre delas? Voy a contestar en castellano para yo creo que tú comprendes y los otros también, ¿no? Pero antes de la contestación de tu pregunta, voy a hablar un poco de la interactividad, ¿no? Bueno, ¿cómo pasa en Brasil? Porque yo creo que va a hacer un link con tu pregunta. En Brasil, los grandes medios tienen la cara de la interactividad. Se abren para la interactividad. Brasil es el país del mundo que más se utiliza las redes sociales. Esto es una encuesta muy reciente, yo creo que en junio. Esto hace con que los medios y la escena del medio no pueda estar lejos de los medios sociales, de las mídias sociales. Tenemos que estar. Entonces, ¿qué pasa? Todos los grandes medios, yo hablaba que tenemos los mayores 50, incluso Globo, tienen una narrativa, tienen un discurso de interactividad. Pero lo que pasa es que esta interactividad es hecha, pero no como la sociedad desea. Porque la interactividad, para hacer la interactividad hay una escoja. Se escoge lo que se quiere que apareça en la interactividad. Se escoge qué personas, lo que se habla. Entonces, escoge siempre algunas cosas que sean puntos positivos de estas mídias, de cómo Sí. Entonces, es una actividad que tiene una escoja, que es ideológica, como todo lo que hacemos, incluso ahora, ¿no? Entonces, sí que lo hay, pero hay una dirección. Y esto también lo hace con que la sociedad esté cada vez más con una descreencia de los medios mayores. La pregunta, ¿cómo es tu nombre? Newton. La pregunta de Newton. Sí, yo apunto aquí lo que estamos hablando como mediativismo. Entonces, el futuro o la esperanza, como habla Agostinho, estaría en un cambio
de se hacer el periodismo a través de un cambio de los métodos, de los procesos como se hacen el periodismo, sobre todo en Brasil, yo creo que va a pasar en muchos sitios del mundo. Porque el periodista tiene ahora que se poner en su lugar social de que habla acertó, con toda la subjetividad que esto implica. Y los periódicos que están en el mediativismo, mas não só este, porque Intervozes e Nexo intentam manter o método de ethos jornalístico, ethos periodístico de la modernidade. Mas, sim, os grandes, eu creio que não vamos a nos livrar de Globo e de los 5 maiores famílias muito fácil. Não, não passará isto. Por quê? Porque os grandes meios de comunicação, as grandes corporações, estão se apropriando de los meios que estão fazendo a população. Então, há uma intencionalidade porque estes meios se apropriaram do discurso de la verdade, do ectoperiodismo e dizem, só nós outros falamos a verdade. Há periodismo de mediativismo que dijo, não, a verdade não está só em tu método, pero está em nosso também. Só que há uma cena muito mais complexa, que é a cena de la informação que não está cerca de los hechos, está lejos de los hechos, que é a fake news. E que em Brasil há construído todo um novo cenário que é distópico. Então, eu creio que passará que se apropriarão, cambiarão algumas coisas, pero nosso trabalho é para sempre, eu creio. Não passará muito. Muchas gracias. Una última pregunta y... Sí, en realidad la pregunta iba en esa línea para Ana Regina. Cuando vos decías que se había realizado un cambio en el contrato de lectura entre el público y lo que el periodista producía, la pregunta es, ¿hay un cambio de ambas direcciones o el público sigue teniendo el mismo contrato de lectura y lo que cambió es la naturaleza de la mediación que hace el periodista en la actualidad? Yo creo que el cambio está en muchos puntos. Bueno, si pensamos con Verón, el contrato de lectura de cada periódico, de cada medio de comunicación, cada periódico tiene su público, su target, y hablaba para ello, y hacía un discurso para ello, lo que este público esperaba. ¿Qué pasa hoy? Es que yo creo que el periodismo aún no se ha dado cuenta de que lo pasa en la población. Mismo que esté sufriendo muitos processos de críticas, mesmo que esteja todo o tempo como alvo. E não há se dado conta completamente, pero o público sim que já lo sabe como se hace o periodismo e lo sabe que decir que o periodismo é completamente imparcial e objetivo não é a verdade. Então, isto o público lo sabe. Como lo sabem, digo, se eles não fazem assim, também não vamos fazer assim. Então, creem em lo que desejam. O contrato está em uma ruptura. Temos que começar a construir um novo contrato, onde os hechos e a verdade tenham um novo lugar, que não sabemos como vão ser. Eu creio que começar a dizer, ter a consciência de si, a consciência de nós outros em el espaço, a consciência do periodismo em el espaço, a importância da mediação, porque a população em Brasil não crê mais na importância da mediação de los periódicos. Isto é muito sério, muito sério para todo o campo da comunicação. Então, eu creio que é um momento de ruptura, onde pode se construir uma nova realidade. Só que o contrato incierto en nuestro país no hay más. Muchísimas gracias Ana Regina Rego, muchísimas gracias Francisco Ruiz Cadima y muchísimas gracias Javier Díaz Nozzi.
No hay tiempo para más, pero tenemos 2 días por delante de congreso en los que todos los aquí presentes tendrán la oportunidad de cruzar y compartir café, charlas con los aquí presentes y seguir preguntando. Muchísimas gracias a todos y paramos de momento para continuar con la segunda sesión plenaria después. ¿De acuerdo?